Hola, buenas noches. Saludos, Daniel, que se acaba de conectar. Muy buenas noches a los que van llegando. Buenas noches desde Cartagena. Ángela Santa, la psicóloga del club, se acaba de unir también. Por favor, me dicen si se está escuchando bien y se ve bien la imagen, por favor. Por favor, me indican si se está viendo bien la imagen y se está escuchando bien. Hola, muy buenas noches a los que van llegando. Vamos a esperar unos minuticos. Por favor, me dicen si se está escuchando bien. ¿Se escucha? Bueno, muy bien. A todas las personas que están conectadas, les damos la bienvenida. Esperemos 20 segunditos más que se conecten algunas familias para que estemos un ratico en este espacio. Unos segunditos y ya comenzamos entonces. Bueno, muy buenas noches para todos. Qué rico que tengamos este espacio en Facebook Live para que podamos compartir en estas noches que tenemos en la casita. Eh, Primero que todo, pues darles la bienvenida, agradecerles a toda la familia Naranja y a las personas que nos están viendo en este momento, a todo el personal administrativo, a mis compañeros del área médica, a los profes, a los PFs, a los padres de familia, a los niños deportistas de la escuela, a los padres de familia de los deportistas de las fuerzas básicas. Eh, También les quiero contar que en línea está mi compañero Oscar Guerrero, que es el médico del equipo profesional, y él me va a apoyar respondiendo a las inquietudes que ustedes tengan. El tema del que vamos a hablar hoy, vamos a tener este espacio hoy, es las modificaciones que genera el ejercicio en los niños y adolescentes sanos. Me encantaría pues como poderles mostrar las imágenes. Lamentablemente no tengo pues o no cuento cómo poder hacer esta doble visualización. Espero que sea de su agrado. Entonces, como primera medida, entender que el niño no es un adulto en miniatura. O sea, es un error cuando pensamos que los niños son unos adultos en tamaño pequeñito. Hay que entender al niño desde sus cambios
y sus comportamientos fisiológicos hasta sus comportamientos psicológicos. O sea, hay muchas variaciones que se dan desde que el niño o desde la concepción prácticamente hasta que somos adultos. Entonces, no incurrir, por favor, papás, en ese error que muchos tendemos a incurrir en eso, en creer que nuestros niños son unos adultos. El crecimiento es una evolución permanente que se da desde la concepción, como les decía anteriormente, se da desde la concepción hasta el nacimiento y de ahí en toda esa etapa de la infancia hasta llegar a la adolescencia y a la edad adulta, pues obviamente hay cambios muy significativos que son propios de las diferentes edades. Hay variables que son cuantificables, como son el peso, la talla, la composición corporal, y ellos a su vez nos van dando como una señal o una muestra de esta maduración a la que se llega principalmente en las etapas de la preadolescencia y la adolescencia. Cuando hablamos de maduración, estamos hablando que hay un funcionamiento óptimo de los órganos y de las estructuras. Es muy importante entender que en todos los seres humanos suceden todos estos cambios independientemente de si se es deportista o no se es deportista, ¿cierto? En este sentido también podemos hablar de lo que es la edad biológica y la edad cronológica. La edad cronológica es la edad que se cuenta a partir de la fecha de nacimiento. Y la edad biológica es esos procesos de crecimiento y maduración, todos esos procesos a los que van ligados, digamos, toda esa evolución, tanto endocrina, metabólica, ósea, muscular, a eso le llamamos la edad biológica. ¿De qué manera nosotros podemos determinar cuál es la edad biológica? La determinamos por medio de la edad ósea, que la edad ósea la obtenemos bajo un examen que se llama el carpograma, y el carpograma es una radiografía que quizá para muchos de los padres que nos están viendo, quizá es muy conocido este término, o para estos deportistas de pronto que compitieron ya en la pony, también me imagino que conocen porque les hicieron el carpograma, que es una radiografía que se hace en la manito, y en ella se analizan 20 núcleos, cada uno con un puntaje, y esto por una tabla pues que hay ya, digamos que estandarizada, determina cuál es la edad ósea. Entonces, a veces vemos niños que no aparentan la edad que tienen, es decir, un niño que cronológicamente tiene 9 años, pero que puede tener una edad biológica de 13 años. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Recuerden que está el médico Oscar, mi compañero Oscar, que es el médico del equipo profesional, para que de pronto hagamos de algunas inquietudes. Como veníamos entonces hablando ahora, la maduración es cuando se garantiza ese óptimo funcionamiento de los órganos y de las estructuras del cuerpo humano. Aquí podemos hablar también de la maduración precoz, que es cuando el desarrollo está superior al esperado para la edad cronológica. Aquí el ejemplo podría ser entonces precisamente cuando hay un niño, por ejemplo, de 9 años, pero que en su apariencia parece un niño de 12 o 13 años. Hablamos de una maduración normal, cuando esa maduración va acorde a la edad, o el desarrollo, perdón, va acorde a la edad del niño, o sea que es un niño de 9 años y lo vemos como un niño de 9 años, y el desarrollo tardío es ese desarrollo que va en retraso a lo que se espera para ese momento, o sea que son esos niños que tienen, por decir, 14 años o 12 años y que en su apariencia física son niños que tienen, o los vemos como niños de 10 o 11 años.
Hay unas maneras para que nos orientan a nosotros, los trabajadores de la salud, a los nutricionistas, a los médicos, incluso a nosotros como papás, que nos pueden dar una pauta de en qué grado de maduración o si nuestros niños ya están madurando, ¿cierto? Estos se conocen como los caracteres sexuales secundarios que comienzan en la pubertad y la pubertad está entre los 10 a los 15 años aproximadamente. Estos caracteres secundarios entonces en las mujeres puede ser por ejemplo el desarrollo de las mamas, el desarrollo del vello a nivel de la zona genital, la aparición de la menstruación. En los hombres, por ejemplo, puede ser el cambio de voz, el vello facial, entonces comienza a salir la barbita, el bozo, el desarrollo muscular, el desarrollo en la zona genital, principalmente en el tamaño de los testículos, y también ese vello en la zona genital. Hay una tabla que también nos orienta mucho al personal de la salud acerca de qué grado de maduración pueden estar nuestros chicos, que es la escala de Tanner. Ustedes la pueden buscar, escala de Tanner, y ahí nos muestra de una manera, digamos, muy didáctica esos cambios que se van evidenciando en los prepúberes o púberes y eso nos va orientando hacia qué grado de maduración están teniendo. Entonces, esta escala de Tanner también es muy importante para los entrenadores porque ellos aquí también se pueden ir orientando acerca de qué manejo o de qué forma hacer la orientación o las cargas de los entrenamientos. Entonces, los invito también con todos estos aspectos que estamos tocando, a que de pronto en estos ratos que tenemos en la casa, que debemos aprovechar también para leer, buscar acerca de estos apuntes que les estoy dando. Y, ¿por qué no?, hacer el ejercicio con nuestros niños, con los chicos en qué Tanner están. Bueno, también en todas estas etapas entonces se dan muchos cambios a nivel de la composición corporal. Eh, Hay que tener en cuenta aspectos como la edad, el peso, la talla, el porcentaje de grasa. Idealmente hacer estas mediciones a nuestros niños entre 3 a 4 veces al año. Nosotros acá en el club afortunadamente contamos con profesionales que nos pueden apoyar, en nuestro caso la nutricionista, que ella nos puede ayudar con el porcentaje de grasa por medio de la toma de unos pliegues corporales que de acuerdo a la edad entonces se hace la ubicación en diferentes, digamos en diferentes puntos del cuerpo. Recordar también que la pubertad es donde hay mayor cambio a nivel del peso, de la talla, es aquí donde se obtienen mayores cambios. A nivel de la estatura, por ejemplo, los hombres pueden tener un pico alrededor de los 12 años y las mujeres quizá un poco antes que los hombres, llegando a una estabilización, sobre todo si hay aparición de la menstruación, que el término médico es la menarca. Cuando una niña ya se somete pues, a su primera menstruación, digamos que el crecimiento se va haciendo un poco más lento porque, o digamos que se estabiliza, porque ya los núcleos de crecimiento ahí comienzan a cerrarse. Los hombres como tal sí tienen un margen más amplio de crecimiento. Entonces el hombre más o menos su pico de crecimiento, más o menos a los 12, 13 años hacen un pico importante de aumento en la talla. Igual pasa con el peso corporal. El peso corporal en las diferentes edades se manifiesta de diferentes formas. Con el peso corporal, digamos que las niñas somos un poquito menos beneficiadas que los niños, porque los niños tienen un mayor desarrollo de tejido o de masa libre de grasa, a comparación de nosotras las niñas, que por un influjo hormonal, un funcionamiento metabólico y de las hormonas que intervienen,
tendemos a acumular mayor tejido graso. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Ninguna pregunta hasta ahora? De nuevo los saludo a los que se conectaron después. Un abrazo y un saludo para todos muy, muy grande. Espero que les esté sirviendo y los esté entreteniendo esta charla. Como les digo, pues tocamos muchos punticos, algo muy general, pero también para generarles la inquietud de lectura. Dentro de esos componentes estructurales que hay durante la vida, entonces, hay comportamiento diferente en la masa grasa, lo que les venía hablando, entonces las mujeres tendemos a acumular un poco más de grasa, los hombres acumulan o digamos desarrollan mayor tejido libre de grasa, tienen una mayor capacidad de almacenamiento de proteínas, lo que hace que su masa muscular sea mucho más importante. En cuanto a los minerales, hay durante la vida también una acumulación de minerales que se va haciendo estable hasta la edad adulta. Con respecto a los carbohidratos, entonces hay reservas a nivel de músculo y de hígado, lo que hace que después en momentos de actividad física o de ejercicio se desencadenen unos sistemas energéticos que son muy importantes para este desempeño. Y también a nivel del agua corporal total también hay cambios. Con el atleta adolescente, entonces esta etapa de la adolescencia es un cuento importante. Si antes les hablaba de que a los niños no los podemos ver como unos adultos en miniatura, digamos que aquí en esta etapa de la adolescencia también tenemos que tener mucho tacto con ellos, porque todos pasamos por ahí y es una etapa donde los niños generan muchas interrogantes, muchas incógnitas. Bueno, todo se puede atravesar en esta etapa de la adolescencia y es ese paso o ese tránsito del niño hacia la edad adulta. Entonces, entender que en esta etapa hay muchos cambios desde el aspecto físico hasta el psicológico. Entonces, aquí, papá, nos toca llenarnos un poquito de paciencia y tener mucha inteligencia para poder tomar decisiones muy asertivas con los niños. La adolescencia temprana está entre los 10 a los 13 años y aquí es importante recalcarles que ahora que les hablé un poquito más atrás acerca de la escala de Tanner, que es tan importante para determinar la maduración, en esta adolescencia temprana estimamos que más o menos entre los 10 a los 13 años los niños se encuentran en un Tanner 2. Vuelvo y los invito a que busquen la tablita de la escala de Tanner porque ahí nos muestran de una manera muy gráfica qué es ese desarrollo Tanner 2. La adolescencia media que va entre los 14 a los 16 años, un Tanner 3 a 4, la adolescencia tardía, unos 17 años, que ya esperamos un Tanner 5 con una maduración ya definitiva. Aquí entonces se da de una manera mucho más importante esa disminución del tejido graso. Vuelvo y repito, en los hombres es mucho más significativa esta disminución, las mujeres no contamos con ese beneficio, nos cuesta un poquito más. Y todo esto también es mediado por un entrenamiento muy bien controlado y muy programado, que pues aquí es donde los entrenadores se lucen siempre. Ahorita les hablaba de la menarca también, para referirnos un poquito a las niñas. En las niñas, como les expliqué ahora, entonces esa menarca o aparición de la primera menstruación es un indicador de una madurez física. Por eso aquí cuando ya, digamos, esto se da, esta menarca o primera menstruación se da, entonces para los entrenadores es muy importante también para su programación de las cargas. Hay deportes que se caracterizan porque sean muy tardíos esa primera menstruación
en las niñas. Incluso a veces es hasta un factor de preocupación para los papás porque piensan que las niñas están enfermas, pero no, simplemente debido a esas características de entrenamiento, las niñas pueden ir retrasando un poco esta fase de la menstruación. La gimnasia es uno de esos deportes donde las niñas, por ejemplo, se retrasan un poquito más para llegarles la menstruación. Igualmente el ballet, igualmente el voleibol, la natación. Hay casos donde incluso deportistas que a los 14, 15 años vienen a tener su primera menstruación. Bueno, vamos a hablar entonces aquí en general de esas variables fisiológicas, tocando como esos cambios a nivel del ejercicio, a nivel cardiorrespiratorio, osteomuscular, metabólico y del sistema nervioso. Entonces, a nivel del sistema cardiorrespiratorio, entender que en el recién nacido los ventrículos están de igual tamaño. En el primer año de vida, el ser humano, el ventrículo izquierdo se aumenta de tamaño, teniendo una relación más o menos de 2:1 con respecto a la del adulto, y ya ese tamaño cardíaco se aumenta o llega a su tamaño ya en la pubertad. Vemos como los niños tienen una mayor tolerancia a trabajos de baja intensidad y de forma constante, ¿cierto? Esto se debe a que hay una inmadurez en el sistema anaeróbico, entonces los niños tienen una mejor respuesta a esos deportes de baja intensidad, pero que sean constantes. Y aquí en estos deportes de baja intensidad el oxígeno está suficiente para la producción del ATP. Con respecto a la frecuencia cardíaca, los niños, que a veces también se convierte en un factor como de preocupación para los papás, los niños tienen una frecuencia cardíaca más rápida y esto lo hacen como un método compensatorio porque las cavidades del corazón son más pequeñitas, entonces tiene que latir mucho más rápido para poder hacer o el transmitir el oxígeno a todos los otros sistemas. Con la edad adulta la frecuencia cardíaca va disminuyendo, entonces, por ejemplo, en el nacimiento puede ser normal tener una frecuencia cardíaca entre 140 incluso hasta 200 por minuto. Ya en la edad adulta, más o menos, la frecuencia cardíaca oscila entre 80 a 100 por minuto y hay que entender que con el ejercicio se sufren unas modificaciones a nivel del corazón, lo que hace que se produzcan una disminución fisiológica, pero es una adaptación que hace el corazón, entonces encontramos deportistas con unas frecuencias cardíacas muy bajitas, pero es como una adaptación al deporte. Podemos encontrar incluso en ciclistas frecuencias cardíacas de 48 por minuto, de 46 por minuto, y les estoy hablando que está entre 80 a 100. Entonces, para que lo consideremos también como una variable de normalidad con la práctica del deporte, que la frecuencia cardíaca disminuya. En el sistema respiratorio también hay una serie de modificaciones. Hay un aumento en el número de los capilares pulmonares, entonces se mejora mucho el transporte de oxígeno a los tejidos, se estimula la hemoglobina, que es esa estructura de la sangre que lleva oxígeno a los tejidos, también se genera una disminución de la frecuencia respiratoria. Es normal que la frecuencia respiratoria en el nacimiento sea entre 30 y 80 y entre los 15 años al adulto más o menos de 15 a 20 por minuto. Igualmente, también por los cambios y las adaptaciones que hay fisiológicas en los deportistas, pueden ser incluso frecuencias respiratorias menores. A nivel a nivel osteomuscular, entonces en el crecimiento se da unos cambios a nivel de los huesos, a nivel de los músculos, del tejido adiposo, todo esto por efectos hormonales, entonces hay un aumento en la longitud del músculo. En la pubertad o antes de la pubertad, digamos que el crecimiento se ve más marcado en los miembros inferiores y posteriormente en el tronco. Con estas dos variables se puede medir una cosa que se llama el somatotipo
que es muy importante dentro de la práctica deportiva porque de acuerdo a la longitud de las extremidades, longitud de las extremidades y también del tronco, digamos que nos puede dar un direccionamiento hacia qué deporte puede ser enfocado una persona y su entrenamiento. Los huesitos, inicialmente cuando estamos en la infancia, son un tejido cartilaginoso, son mucho más moldeables, más maleables, por decirlo de alguna manera, y posteriormente se va dando esa osificación. Como les digo, todo esto intervenido y mediado por muchos procesos hormonales. Por eso las fracturas en los niños, digamos que son fracturas muy bondadosas, porque ellos, que pueden ser muy raras, pero sí se dan las fracturas, pero son bondadosas. ¿Por qué? Porque el hueso es de una característica diferente. Cuando hablo de bondadosa es que se recuperan con una facilidad muy buena. Ya como les digo, posteriormente se da una osificación donde tenemos ese hueso duro y firme. Con respecto al tema de los huesos, aquí sí quiero hacer pues como un llamado especial porque debido a que se puedan ejercer sobrecargas o microtraumas en los cartílagos de crecimiento, podemos generarle lesiones a los niños. Entonces, aquí es donde tenemos que tener una atención muy importante con ese respeto hacia el enfoque de los entrenamientos y que incluso como papás podemos, en vez de generar algo bueno para un niño, generar algo lesivo. Vemos niños que entonces están en un club deportivo de fútbol, también están en karate, luego de karate salen para baloncesto y después llegan a la casa y tienen un entrenador personalizado. Entonces, o sea, estoy siendo un poquito exagerada, pero digamos que es algo que es real. Entonces, por favor, papás, entender que los niños hay que respetarles este proceso de crecimiento para respetarles esa sanidad de los cartílagos o núcleos de crecimiento. Con respecto a la parte muscular, entonces hay un aumento en la longitud y grosor de las fibras musculares y entender que hay tipos de fibra muscular, donde en los niños predominan las fibras tipo 1, que son fibras de contracción lenta. También con los niños tener muy presente el tema de la superficie corporal. La superficie corporal es menor en los niños absorben más calor. Entonces, por eso tanta insistencia con el tema de la hidratación. Igualmente, los niños en tierra fría tienen menos capacidad de acumular calor. Entonces el tema de la termorregulación con los niños es un tema que debemos anticipar y tener en cuenta y hacer el énfasis en la hidratación, sea tanto clima caliente como clima frío. Las adaptaciones metabólicas, entonces no hay estudios aún que concluyan que el ejercicio va a tener una modificación con respecto a la talla final, ¿sí? Hay papás que meten a los niños, por ejemplo, a baloncesto para que sean altos. Digamos que esto es algo en lo que tenemos que ser muy conscientes y más o menos mirar de acuerdo a la apariencia de nuestro niño hacia qué deporte lo podemos encaminar para no incurrir de pronto también en un tema psicológico o de disgusto para el desarrollo óptimo de nuestros niños. Parece ser que el ejercicio sí genera un efecto en la velocidad de crecimiento en las edades sensibles. Ahorita les dije pues como esos picos en los que los niños tienen unos crecimientos más marcados en la adolescencia y en la preadolescencia. Esto también generado por procesos hormonales. Y a su vez el ejercicio, lo sabemos todos, favorece el anabolismo, que el anabolismo es esa síntesis de moléculas a partir de otras más simples, donde hay un beneficio a nivel de todos los sistemas, cardíaco, respiratorio, osteomuscular, metabólico. Entonces por eso el tema de la hipertrofia muscular, el aumento de los capilares y los cambios en la composición corporal y en la estructura ósea. Bueno, con respecto al sistema nervioso, ya para finalizar, entonces el sistema nervioso es supremamente importante desde nuestras primeras fases de la vida.
El sistema nervioso es el que nos permite el desarrollo de las capacidades motrices, obviamente por medio de estímulos y ambientes que favorezcan este desarrollo desde los primeros años de edad. Por eso a ustedes, los chicos deportistas, a los papás que tienen a sus niños en este momento en la escuela de fútbol de 2 o 3 añitos, es supremamente importante porque es un proceso que así ellos más adelante no vayan a ser futbolistas, porque quizá a la edad de 5 o 6 años vayan a decir no, no quiero fútbol, no me interesa el fútbol, pero puedan tener como preferencia por otro deporte. Todo eso que hicieron en esas primeras etapas de la vida les va a servir a nivel motriz, y entender que el sistema nervioso central también sufre constantes cambios desde la edad fetal hasta la maduración total completa, que se da más o menos a partir de los 15, a los 15 años. Entonces, bueno, yo espero pues que les haya servido mucho esta charla, que les haya gustado. Eh, Aprovecho para pedirles el autocuidado y el cuidado de sus familiares. Recuerden que nos debemos quedar en la casita, que quedarnos en casa es un acto de amor para la sociedad, y por favor, cuídense mucho todos. Una feliz noche y que Dios los bendiga. Un abrazo para todos, se cuidan mucho, mucho. Muchas gracias, que estén muy bien, que Dios los bendiga. Bueno, aquí veo que están haciendo preguntas, donde Oscar, mi compañero médico, me ha apoyado mucho a responder. Muchas gracias y una feliz noche a todos. De nuevo bendiciones y a cuidarnos mucho. Feliz noche.